Carta a un cesacionista respecto de la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo en nuestros tiempos. Ante su incredulidad, después de verle sanar en el templo ciegos y cojos y escuchar a los niños dar la gloria a Dios, les recordó Jesús a los maestros de la ley y fariseos que la verdadera alabanza venía de los labios de los pequeños y de los niños. La postura del cesacionista. Para ti la revelación está completa en el Nuevo Testamento. Los milagros, prodigios y maravillas del Señor cesaron y no fueron más necesarios después de la muerte del último de los apóstoles, quienes en tu posición fueron los canales del Señor para realizar tales proezas. Por todo esto no crees en la existencia hoy por hoy de los milagros públicos ni las manifestaciones prodigiosas del Espíritu Santo, ni que el Señor use hombres con dones como lo hizo con la iglesia primitiva. Querido hermano, sé que amas la Biblia con celo y que la defiendes como la verdad infalible y máxima autoridad de la Iglesia de Cristo que es. Sé que vives grandes momentos de júbilo cuando en tu estudio de ella te encuentras con revelaciones del cielo. Reconozco tu capacidad aventajada de analizar y enseñar las Escrituras, de situar como meta en tu vida el alcanzar la altura del balón perfecto que es Jesucristo. Aprendí de alguien como tú el significado profundo del Sermón del Monte y usé muchas veces exhortaciones de los líderes a los que tú sigues como mis hermanos para que escucharan de ellos los estándares de un verdadero cristiano. A ti te hablo, querido hermano, para que por un momento te despojes de tu vestido de maestro y te conviertas en un niño. Escúchame, también yo pertenezco al cuerpo de Cristo. Empleando solo la Escritura, sin intentar extenderla de ninguna manera o faltar a su atributo de perfección e infalibilidad, me permito compartir contigo un camino alternativo a tu postura cesacionista que tampoco es necesariamente continuista. Parte 1. Estamos de acuerdo que, bajo la muerte y resurrección de Jesús, un nuevo y mejor pacto nos fue ofrecido por nuestro Dios entrando a la humanidad en el denominado tiempo de la gracia. Estamos de acuerdo que, ascendido Jesús a la derecha del trono de su Padre, el Espíritu Santo, el otro Consolador, como Él le denominó, sería enviado por Dios en nombre de Él para estar con los suyos hasta el fin de los tiempos. Estamos de acuerdo que después de Pentecostés, ciertamente el Espíritu del Señor se derramó sobre los discípulos con gran poder. Dicho poder otorgado tenía la intención de equipar con dones sobrenaturales a aquellos a quienes el Espíritu decidió en la medida que Él decidió. Estamos de acuerdo que dicho equipamiento buscaba entre los favorecidos ayudarles a servir de testigos y emisarios del Evangelio de Jesús hasta la última de las naciones, en lo que conocemos como la Gran Comisión. ¿No nos narra Lucas que Jesús antes de ascender dijo a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta en los confines de la tierra? ¿Podía Jesús, el Hijo de Dios, por medio del cual todo fue creado, extralimitarse cuando pidió serles testigos hasta los confines de la tierra? ¿No creó dicho Dios nuestra tierra con sus 5 continentes? ¿Podrían sus discípulos, aun contando los casi 120 que estaban también en el salón alto el día de Pentecostés, haber podido llevar su evangelio hasta el último de los confines de la tierra en los tiempos de la iglesia primitiva? ¿No es para el Señor un día igual que 1000 años? ¿No habían 7000 más justos para el Señor cuando Elías pensó que era él el último que quedaba? ¿No requiere acaso la obediencia a la Gran Comisión geográficamente quizás mucho más tiempo y muchos más evangelizadores? ¿No está acaso en el Evangelio según Juan la intersección que hizo Jesús a su Padre por sus discípulos? Y en el verso 20 y 21, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Todas las traducciones bíblicas, incluso la versión textual hebraica, tercera edición, página 148, en el verso 20, mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer con perfecta fe en mí, por la solemne declaración que de mí ellos darán. ¿No es razonable concluir que en este verso Jesús ora al Padre también por los sucesores, delegados, emisarios, hijos de los hijos de sus apóstoles, generaciones que cumplieran con el requisito de creer también en el Evangelio a través del testimonio de ellos? ¿En qué consistía la oración
de Jesús narrada y escrita por Juan en el capítulo 17, ¿no era acaso una petición divina para que el Padre permitiese al Hijo compartir su gloria con ellos y quienes creyeran en ellos? ¿No es la gloria de Dios la manifestación sobrenatural y divina de la presencia del Dios mismo? ¿No es el Espíritu Santo el mismo Dios quien fue dado por el Padre en el nombre de Jesús a sus creyentes, conversos, fieles y perseverantes hijos adoptivos? Dice Juan, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, dice Jesús, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará, también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él, a través del Espíritu Santo. Hermano, a pesar que eres de una generación contemporánea y vives en nuestros tiempos, ¿es esta oración de nuestro amado Jesús también para ti? ¿O solo era para los apóstoles de su tiempo? Querido hermano, ¿pudieron los apóstoles o los 120 en su más noble esfuerzo llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra? ¿No veis acaso que esta meta geográfica solo se está pudiendo cumplir hasta ahora en nuestros tiempos? Recuerda, la Biblia solo se comenzó a traducir y a hacer pública en 1534. ¿No le tomó al pueblo judío más de 400 años entre José y Moisés antes de su liberación? Con base en Juan 17:20 y el estudio detallado de nuestra Biblia respecto de los misterios de los tiempos de Dios, ¿podrías compartir conmigo que para cumplir dicha meta, nuestro poderoso Dios continuaría equipando sus elegidos para llevar el Evangelio de Jesús hasta los confines de la tierra? Y que, como en los tiempos de la iglesia primitiva, a los griegos se les testificaba con conocimiento de los judíos con señales, asimismo hoy hay quienes requieren la sabiduría y quienes requieren señales. Por lo que dicho equipamiento dado por Dios a través del Espíritu Santo sería para unos dándoles conocimiento y para otros mostrándoles señales a través de los dones del Espíritu Santo. Mi hermano, así lucía el mundo en los tiempos de Jesús. Este era todo el mundo que existía. Parte 2. Ahora bien, déjame hablarte de la vigencia de los dones divinos en nuestros tiempos. Déjame agregar el testimonio del propio Pablo, testimonio este que por naturaleza posee gran autoridad y revelación, por cuanto la unción del Espíritu Santo sobre él no fue solo extraordinaria, sino que, como él mismo lo confiesa en su segunda carta a los Corintios, fue llevado al tercer cielo, donde escuchó cosas increíbles que al hombre no se le permiten expresar. Pablo escribe a los Corintios que el testimonio acerca de Cristo les fue confirmado a ellos de tal manera que no les faltó ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ha regresado aún nuestro Señor Jesús? Una de las escrituras que el cesacionismo usa como base bíblica es la carta 1 Corintios capítulo 13, 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. La misma escritura prueba todo lo contrario, porque tú y yo hemos aprendido que hacer exégesis bíblica requiere, entre otras reglas, buscar el contexto del verso. En este verso número 8, el contexto es la disertación maestra del apóstol Pablo sobre el verdadero amor, versos 1 al 7, y su atributo infinito para sobrevivir incluso los dones. El contexto no es la vigencia de los dones. Cuando continúas leyendo los versos 9 y a 10 dice que cuando venga lo que es perfecto, o sea, el regreso de Jesús, entonces lo que es imperfecto o lo que es en parte será abolido. Querido hermano, la línea de tiempo entonces para la vigencia de los dones no es la muerte y resurrección de Jesús hasta la muerte del último de los apóstoles. La línea de tiempo para completar la gran comisión a través del equipamiento divino es desde la muerte y resurrección de Jesús hasta su regreso, o todo el tiempo de la gracia. Y ahora, en palabras de Jesús mismo, cuando hablaba a sus discípulos respecto del final de los tiempos, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, no en una parte, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Te das cuenta? La línea de tiempo está marcada por el cumplimiento de todas las escrituras y de la gran comisión.
La posición de tu servidor y siervo de Dios en esta carta es que vivimos las últimas etapas de evangelización y se han cumplido ya la mayoría de las escrituras, y en virtud de ello el Señor le ha complacido y ha parecido apropiado, ahora que geográfica y tecnológicamente se puede, levantar de nuevo hombres equipados con dones divinos para dar testimonio del Evangelio de Jesús en los 5 continentes, derramando su espíritu sobre aquellos que crean tal como sucedió en el Pentecostal, tal como lo profetizó el profeta Joel, en preparación para el regreso de Jesús. Epílogo. En cuanto a los dones, la profecía, manifestada en nuestros tiempos, no es quizás ya la divulgación de la misma palabra de Dios exacta, expresada durante la autoridad del Espíritu Santo a través de un profeta del Señor directamente, sino que en cambio, como lo indica Wayne Grudem en su libro Doctrina Bíblica, es una espontánea confesión hablada o un mensaje específico puesto por Dios en el corazón de uno de sus hijos adoptivos, que luego es expresada por quien recibe dicho mensaje. Le ha placido al Señor manifestar el don así, tener sus profetas de esta forma, y el Señor los confirma si la profecía se cumple o no. Respecto de otros dones divinos, como hablar en lenguas, otros idiomas, antiguos o modernos, lenguas angelicales, la sanidad milagrosa, la capacidad del Espíritu Santo para manifestarse poderosamente en público, recuerda con total temor de Dios el pasaje bíblico de Jesús cuando, al sanar a los enfermos y echar espíritus malos de un cuerpo, fue acusado de hacer tales obras a través del mismo diablo, y por primera vez reveló Jesús mismo cuál es el pecado imperdonable. Ay, cosa terrible es blasfemar el Espíritu Santo. ¿Qué tal que la reunión apasionada de aquella iglesia, o la manifestación sobrenatural en aquel hermano, o la cruzada de sanación de aquel evangelizador no fueran lo que te han enseñado, sino la obra de Dios mismo? Si, como te pedí al inicio de esta carta, te despojaste de tu traje de maestro y te convertiste por un momento en niño, entonces estás listo para que te sean revelados algunos de los más grandes nombres de los hombres de Dios levantados entre finales de 1800 y hasta nuestros tiempos actuales. Descubre tú mismo la evidencia de millares de sanaciones milagrosas y proezas, incluyendo resurrecciones realizadas por Dios a través de hombres humildes cuyos mensajes eran y son 100% centrados en Jesús y el Espíritu Santo. Mi hermano, Jesús está vivo, más vivo que nunca, y se manifiesta con gran poder en los tiempos finales. Dios te bendiga y revele la majestuosidad de su Espíritu. Evan Roberts, 1878-1951. William Branham, 1909-1965. Charles Force Parham, 1873-1929. Smith Wigglesworth, 1859-1947. John G. Lake, 1870-1935. Catherine Kuhlman, 1907-1976. Reinhard Bonnke, 1940-2019. Y en la actualidad Daniel Colenda y Andrés Bisoni, entre muchos otros y otras. Dios te bendiga.